Y les damos nuevamente la bienvenida a cada uno de ustedes, agradeciendo por anticipado su participación a esta nueva tele-IEC denominada Se puede prevenir el cáncer de ovario, el cual está en esta oportunidad. Vamos a contar con el doctor José Muñoz. Gracias, licenciada. Buenos días con todos los presentes. Agradezco la invitación del Departamento de Detección y Prevención del Cáncer del Instituto IREN Norte en este día, ¿no?, de conmemoración de prevención del cáncer de ovario. A lo largo de la exposición se va a tocar los tópicos de dónde está ubicado este órgano, cuál es su incidencia, cómo podemos, si se puede prevenir y cómo. Bien, como ya me presentaron, vamos a empezar con esta exposición. Bien, el cáncer de ovario es el segundo más común del tracto genital femenino. Como sabemos, la palabra cáncer, cuando lo escuchamos, es una enfermedad maligna sí o sí. No hay cáncer bueno, solo es maligno y nos puede dar a cualquier parte del cuerpo, ¿no? Ahorita estamos tocando el tópico de los ovarios. Es el segundo más común del tracto genital femenino, pero es la primera causa de muerte dentro de los cánceres ginecológicos. Es el de peor pronóstico y ocupa uno de los primeros lugares en países industrializados. El riesgo de desarrollar cáncer de ovario es aproximadamente 1 en 70 personas, 1.37%, y es más común en raza blanca que raza negra. Este cáncer predominantemente se va a caracterizar o se va a tener mayor porcentaje en la mujer que está cerca al cese de su menstruación, es decir, a la perimenopausia y a la posmenopausia, con un 80-90% de casos después de los 40 años, con una mediana de diagnóstico de 63 años, ¿ya? Entonces, como empezamos diciendo, el cáncer ovario es la primera causa de mortalidad entre los cánceres ginecológicos, ocupando un 5.5% de muertes por cáncer en mujeres entre 60 y 79 años. El pronóstico obviamente va a depender del estadio al momento del diagnóstico, ¿no? Cáncer de ovario se caracteriza por ser silente, es decir, dar síntomas cuando ya está instalado, cuando ser localmente avanzado o avanzado. Por eso es importante ver este tema, si se puede prevenir o no. Si sacamos o analizamos la sobrevida a 5 años, es decir, el porcentaje de mujeres diagnosticadas con cáncer de ovario a los 5 años con enfermedad localizada, regional y metastásica, vemos que cuando el cáncer está localizado, el porcentaje de sobrevida a los 5 años es 92%. Es decir, de 10 mujeres diagnosticadas con un cáncer de ovario localizado, 9 van a vivir a los 5 años. Al contrario, si encontramos ya una enfermedad regional, un 72%, y una enfermedad metastásica, un 27%. ¿Y cómo estamos a nivel de la macrorregión norte, ¿no? Como sabemos, el instituto atiende pacientes de toda la región norte y también algunos, ¿no?, como son de la región Ancash. Vemos que el cáncer de ovario, aproximadamente, si hacemos un estudio global, ¿no?, en general de todos los cánceres, lo encontramos que está en un 10º lugar, ¿no? Se hizo un estudio del 2007 al 2021, 423 pacientes con cáncer de ovario. ¿Y cómo llegaron estos pacientes a la institución? Vemos que llegaron el mayor porcentaje en un estadio 3 y 4, es decir, en un localmente avanzado y un avanzado, donde la sobrevida a los 5 años es menor del 30%, ¿no? Es por eso que tenemos que prevenir y evitar diagnosticar o tratar a nuestros pacientes en estadios avanzados, como podemos ver aquí. Y en estadio 1, un 9.3%, ¿no? Bajo. Entonces, ¿qué son los ovarios o el cáncer que nos ha tocado hablar esta media mañana? Los ovarios son estructuras pares, ¿no? Como podemos ver en este gráfico, estas estructuras blanquecinas en formas de almendras. El tamaño va a variar según la etapa de la vida en la que está la mujer, ¿no? Tienen forma de almendra, son de color rosado grisáceo. El tamaño va a depender de las diferentes fases de la vida, ¿no? Por ejemplo, antes de que inicie la menstruación la mujer, se dice que tiene un volumen de 3 centímetros cúbicos, en la edad reproductiva 11 centímetros cúbicos, y en la posmenopausia disminuye 6 centímetros cúbicos. Los límites de los ovarios van a ser por arriba
la arteria ilíaca externa, ¿no? Anterior, la arteria umbilical literada, por detrás va a estar el uréter con el nervio obturador y lateralmente la vena ilíaca interna. Y otra característica importante es que este órgano es intraperitoneal. El peritoneo es la capa que recubre toda la cavidad abdominal y recubre a los órganos intraabdominales. Es por eso que es más agresivo porque su diseminación es intraperitoneal, rápidamente a los órganos intraabdominales si no tiene un adecuado diagnóstico. Otros datos importantes, ¿no? Que los ovarios van a estar fijos a través del ligamento ancho y el ligamento útero-ovárico y va a tener irrigación de la arteria ovárica o gonadal que viene directamente de la arteria aorta. El drenaje venoso va a ser del plexo pampiniforme que se va hacia la vena cava inferior que va directo, ¿no? Hacia la aurícula, hacia el corazón. La inervación tiene inervación simpática y parasimpática. Y el drenaje linfático va a ser directo a través de su irrigación, ¿no? A los ganglios linfáticos aórticos, a los ilíacos comunes, ilíacos externos, internos y obturadores, ¿no? Como podemos ver aquí, su irrigación, cómo está sostenido y cómo está inervado y su drenaje venoso. Ahora bien, ¿cómo se produce el cáncer de ovario? ¿Cuáles son las teorías postuladas? Una de ellas y la más aceptada es la teoría de ovulación incesante, ¿no? Como sabemos, la mujer cuando empieza a menstruar, cada mes va a ocurrir un ciclo que busca, ¿no? La producción de un óvulo para ver si es que ocurre fecundación con el espermatozoide. Cada mes o cada 28 días va a haber un ciclo que se produce un óvulo, pero puede haber ciclos más cortos, es decir, y va a haber mayor producción de óvulos, pero va a haber mayor procesos de reparación, porque cuando produce un óvulo, el ovario, hay procesos de reparación y justamente estas reparaciones van a ser más susceptibles a las mutaciones y a los procesos protoncogénicos, es decir, desarrolladores del cáncer. Entonces, la teoría llamada es la teoría de ovulación incesante, que consiste en daño de la superficie del ovario durante la ovulación. En la reparación, las células son más susceptibles a mutaciones. Entonces, esa sería la etiología. ¿Y cómo no podemos prevenir con esta teoría? Disminuyendo el riesgo del número de ciclos. ¿Y cómo? Uno, con el embarazo. Como sabemos, en el embarazo, por un tiempo aproximado de 9 meses y aún más luego la lactancia de 6 meses, no va a haber ovulación, ¿no? O el uso de anticonceptivos orales en base a progestaje. Otro es estimulación por gonadotropinas. Como sabemos, el hipotálamo envía una señal a la hipófisis a los ovarios y se producen los efectos estimuladores de la hormona folículo estimulante y la LH, que promueven crecimiento, incremento de división celular y mutaciones. Entonces, esto va a aumentar el riesgo de cáncer de ovario epitelial con infertilidad. ¿Y en dónde lo vemos esto? En el síndrome de ovario poliquístico. ¿Y cómo podemos disminuir el riesgo? Igual, con el uso de anticonceptivos orales, solo con progesterona. Otro, estimulación hormonal. Cuando hay altas concentraciones de andrógenos. ¿Dónde hay alta concentración de andrógenos? Por ejemplo, cuando la paciente es obesa. En los microambientes del tumor promueven carcinogénesis, aunque la progesterona disminuye el riesgo. Entonces, ¿dónde encontramos? Igual en el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Va a inducir apoptosis en la superficie ovárica, va a haber igual procesos de reparación, va a estar susceptible a mutaciones y a desarrollar cáncer de ovario. El otro va cuando hay daños de la superficie ovaria, del ovario, perdón, durante la ovulación, que induce reparación y aumenta susceptibilidad a mutaciones, ¿no? Esto se puede ver con el uso de talcos o asbestos, abundantes mediadores de la inflamación. Entonces, este es un ovario, ¿no? Forma de almendra. Como vemos, ¿no? El ciclo de la producción de folículos que va a terminar con la descarga del óvulo. Entonces, tenemos tipos histológicos. Los más frecuentes son 70%, 70-80%, los epiteliales del epitelio superficial. Aquí tenemos a los serosos, mucinosos, endometrioides de células claras, de células de transformación en orden continuo, de células germinales, ¿no? Que se caracteriza en la mujer porque es en edad fértil, el disgerminoma, el saco vitelino, el carcinoma embrionario, el coriocarcinoma y el teratoma. Y también están los de cordones sexuales, los de la granulosa, el tecoma, los de Sertoli, Sertoli leydi y los esteroideos. Y en último lugar también están, y no despreciables, los metastásicos. También puede dar lugar
¿no? Un cáncer, por ejemplo, de gastrointestinales, de estómago, que ha disparado o enviado células metastásicas e implantes a los ovarios. Bien, ya entonces nos ubicamos en de qué órgano estamos hablando, un poco hemos tratado de la anatomía, ¿no? Ahora vamos a ver los factores de riesgo y factores de protección. Factores de riesgo, entonces, debe entenderse como aquello, todo lo que eleva la probabilidad de contraer un evento o la enfermedad, en este caso el cáncer de ovario. Y factores protectores son aquellos que conllevan a disminuir la probabilidad de contraer el evento o la enfermedad, en este caso el cáncer de ovario. Entonces, tenemos factores de riesgo modificables y no modificables. Por ejemplo, una mujer no obesa que fuma y su mamá es cáncer de ovario, el genético no lo podemos, ¿cómo se puede decir?, erradicar ese factor de riesgo, pero en cambio los modificables sí los podemos disminuir, por ejemplo, con dieta, ejercicio y dejar de fumar, ¿no? Pero en hereditario tampoco, ¿no? Si su mamá, su abuela tiene cáncer de ovario, va a estar esta mujer tranquila esperando a que le dé ella, ¿no? Sino hay que prevenir con los métodos de detección precoz, puede ser a través del asesoramiento genético. Ahora hay especialistas, ¿no? Genetistas que ya a través de estudios pueden detectar la probabilidad de si va a desarrollar o no un cáncer de ovario. Entonces, el factor de riesgo hereditario, miren, representa el 10% de todas las mujeres que tienen cáncer de ovario. Esto se basa, ¿no?, en los cromosomas. El cáncer hereditario se asocia a mutaciones germinales con alta penetrancia y un patrón autosómico dominante. Existen 18 genes asociados a los síndromes familiares. El principal, el mamovario, ¿no? Aquí interviene quién? Los genes BRCA o BRCA1 y BRCA2. El síndrome de Lynch o colorectal, el de Li-Fraumeni, el de Giger, CHEK2 y el CODE, que vamos a ver brevemente a continuación. Conocer si existen mutaciones genéticas permite hacer prevención oportuna al tomar medidas de reducción del riesgo, acciones profilácticas y de cambios en el estilo de vida. El cáncer hereditario implica un riesgo del 50% para transmitirse en familiares. Miren, entonces, el síndrome de cáncer de mama ovario hereditario. Hay mutaciones en BRCA. Por eso sería importante, ideal, que todas las pacientes con cáncer de mama tengan estudios BRCA, ¿ya? Porque la paciente con cáncer de mama tiene un riesgo aumentado de una persona que no tenga cáncer de mama de desarrollar cáncer de ovario. Entonces, mutación en BRCA. El 50% de los cánceres asociados a este síndrome se va a deber a los genes BRCA1 y BRCA2. El 10% corresponde a otros genes. ¿Y qué son los BRCA? Son genes supresores. Entonces acá tenemos el cáncer de mama hereditario, entonces un 50% se debe a mutaciones en el BRCA1 y BRCA2. El BRCA1 lo encontramos en el cromosoma 17. Como dijimos, su función es supresor y reparador de ADN a través de la recombinación homóloga. Y el BRCA2 lo encontramos en el cromosoma 13. Su función va a estar asociada al mantenimiento de la integridad genómica y el remodelamiento de la cromatina. Las mutaciones en BRCA1 y BRCA2 son más frecuentes en las poblaciones judías. Miren, cuando hay mutaciones en BRCA1 y BRCA2, hay un riesgo de hasta 90% para desarrollar cáncer de mama y 62% para cáncer de ovario. Por eso es importante este estudio mencionado. Entonces, en ovario, ¿no? 62% cáncer de ovario y 90% para cáncer de mama cuando hay mutaciones en estos genes. Otro, el síndrome de Lynch, ¿no? ¿En qué consiste? Es el cáncer de colon hereditario no polipósico, ¿ya? Entonces los genes involucrados en este síndrome va a ser el MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 y ECAM. Entonces se asocia con un 2 a 4% de los pacientes con cáncer de ovario. Adicionalmente va a presentar un aumento de riesgo para desarrollar otros tipos de cáncer, ¿no? Entonces aquí tenemos el síndrome de Lynch, me predispone un 80% a desarrollar cáncer colorectal. Recuerden que es un cáncer hereditario no polipósico. De estómago 9%, de endometrio 60%, el tracto urinario 8%, y de ovario hasta un 4%. Las mujeres con antecedente primario de cáncer de mama tienen una incidencia de 2 veces mayor a la esperada de cáncer de ovario ulterior, ¿no? Como podemos ver en esta paciente, miren, un cáncer de mama con afectación de piel, conglomerado ganglionar axilar ipsilateral y tenía o se le diagnosticó en el tiempo también un cáncer de ovario. Entonces, ¿qué nos dicen los entes rectores
¿quiénes o qué población entraría para o calificaría para una asesoría genética? La NCCN, National Comprehensive Cancer Network, menciona que cumplen estos criterios, basta con tener uno de los siguientes criterios. Una mutación conocida para cáncer de mama en la familia, es decir, los BRCA1, BRCA2 o los de Lynch, el MSH2, MSH6, los mencionados. Dos primarios de mama en un solo individuo, mayor o igual de dos familiares con cáncer de mama en línea directa, es decir, mamá o abuela, más de un familiar con cáncer de ovario, familiar de primero o segundo grado con cáncer de mama antes de los 45 años, mayor o igual de un familiar en línea directa con una combinación de CA de mama y mayor o igual de uno de los siguientes cánceres, especialmente con inicio temprano: páncreas, próstata agresivo, sarcoma, carcinoma adrenocortical, endometrial, tumores cerebrales, tiroides, leucemia o linfoma, gástrico difuso, macrocefalia, pólipos amartomatosos y cáncer de mama en hombres. Entonces es muy importante conocer, o ideal sería conocer nuestra genética, ¿no? Entonces, ¿cuánto se le atribuye al factor genético hereditario? 10%. Y 90% se considera multifactorial. Entonces, dentro de los multifactoriales, se considera un factor de riesgo el reproductivo. ¿Recuerdan cuál era la teoría que explicaba en mayor porcentaje? La teoría de ovulación incesante, es decir, ciclos cortos de producción de un óvulo y reparación. Y las reparaciones que estaban susceptibles a mutaciones. Dentro del reproductivo está la nuliparidad. Se asocia a un mayor riesgo de tumores ováricos, endometrioides y de células claras. Las mujeres nulíparas, ¿qué nos dice el International Journal of Cancer? Que las nulíparas tienen un riesgo de 24% más alto de desarrollar cáncer de ovario en comparación con las mujeres que tuvieron un hijo. Se asocia un 50% con el tipo histológico dentro de los epiteliales endometrioides y un 70% con el tipo histológico células claras. Entre las mujeres que tuvieron hijos, cada parto adicional se asoció con una reducción del 10%. Otro de ellos es el factor de riesgo hormonal, es decir, el promedio de que una puber o una mujer inicie su menopausia primera, que se llama menarquia, es aproximadamente 10 a 13 años, ¿no? Pero si desarrolla antes de los 10 años, lo que se llama menarquia temprana, puede haber 8 o 9 años, ¿no? Va a estar expuesta a mayor teorías de ovulaciones, ¿no? Y va a haber, lo mencionado ya, las teorías de ovulación incesante, reparación, y van a ser susceptibles a mutaciones. Igual la menopausia tardía, que se considera mayor de 48 a 50 años, las terapias de reemplazo hormonal, las pacientes expuestas a estrógenos y andrógenos que van a estar las pacientes obesas. Entonces, ¿cómo actuarían los estrógenos, no? A través de tres mecanismos de transcripción de genes, de segundos mensajeros y de metabolismo. Y todo esto va a conllevar a un mayor riesgo de desarrollar cáncer ovario, el tipo histológico más frecuente seroso. Otra teoría también mencionada, un factor de riesgo inflamatorio a pacientes que han sufrido, ¿no?, en la mayor parte de su vida con endometriosis, también se asocia con cáncer de ovario, tiene una prevalencia de 2.5% y se asocia con el tipo histológico frecuentemente de células claras. Se plantea que el mecanismo a través del cual la endometriosis aumenta el riesgo de cáncer de ovario se debe posiblemente, ¿no?, como sabemos, endometriosis es migración e implantación en sitios anómalos fuera del endometrio de la cavidad uterina, en sitios anómalos, no fuera de la cavidad uterina. Entonces se pueden implantar también en los ovarios, implantación de fragmentos endometriales en la superficie ovárica durante la menstruación, lo que conduce a la inflamación y a la transformación maligna. Y se va a asociar con tipo de células claras, ¿no? Como podemos ver aquí el gráfico, aquí está el útero y aquí está el ovario con los implantes endometriósicos de superficie ovárica, lo que se conoce como endometriomas. Por eso es que estas pacientes deben recibir tratamiento oportuno. Otro factor de riesgo, no menos importante, es los estilos de vida, ¿no? Como podemos ver esta paciente aquí, ¿no?, con el sedentarismo, el consumo de comida chatarra, la obesidad. La obesidad está asociada con casi un 80% más de riesgo de cáncer de ovario en mujeres de 50 a 71 años que no habían tomado hormonas después de la menopausia. Entonces, ¿cómo es este mecanismo en las obesas? Las células, ¿no?,
de la grasa incrementan la inflamación y hacen que aumente la circulación de hormonas, como son los andrógenos y los factores de crecimiento, como podemos ver aquí, las células no lipídicas, las hormonas, los factores de crecimiento y la inflamación causan células en nuestro cuerpo y se dividen más. Esto incrementa a la vez el riesgo de desarrollar cáncer, ¿no? Como podemos ver aquí, ya se origina una célula tumoral y luego van a multiplicarse estas células tumorales y ocurre el cáncer de ovario epitelial. Otro, la raza, como empezamos diciendo, las mujeres de raza blanca, ¿no?, tienen mayor predisposición a desarrollar cáncer de ovario, aumenta en un 30-40%. Entonces, ya mencionamos los factores de riesgo, que era todo lo que conllevaba a aumentar el riesgo, la probabilidad a desarrollar un cáncer de ovario. Y los factores protectores son todos aquellos elementos, acciones que van a conllevar a protegernos a las mujeres, a disminuir la probabilidad de desarrollar este cáncer tan agresivo. Uno de ellos es la paridad, ¿no? Como ya mencionamos, están relacionados con un menor riesgo de cáncer ovario, probablemente porque las mujeres ovulan con menor frecuencia. Como sabemos, la gestación en promedio dura 9 meses. 9 meses, ¿no? No va a haber ciclos menstruales, los ovarios no van a estar en ovulación ni reparación, ni van a ser susceptibles de mutaciones. Los embarazos múltiples o tener el primer embarazo a término antes de los 26 años disminuía el riesgo. Este estudio, ¿no?, el International Journal of Cancer, mencionaba que cada embarazo reduce de 13 a 19% el riesgo de cáncer de ovario. Las mujeres que tienen hijos tienen un 45% de disminución del riesgo en comparación con las nulíparas. Dentro del factor hormonal están los anticonceptivos orales, que disminuyen entre un 50-60% el riesgo de padecer cáncer de ovario. Este estudio mencionaba si se usaban por más de 5 años y si es en base a progestágeno. Un año de uso de anticonceptivos orales mencionan que disminuye un 11% disminución del riesgo. No todas las mujeres se indican anticonceptivos orales, ¿no? Hay que estudiar a las pacientes, cada paciente es individual, todas no son iguales, porque puede tener, por ejemplo, usuario de tabaquismo y podemos incrementar el riesgo de trombosis. Otro de ellos es la lactancia, ¿no? Por eso es que se promueve también la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses, y esto es como un método de planificación familiar, ¿no? Disminuye los ciclos ovulatorios, el mismo mecanismo que la gestación, va a reducir un 19%, ¿no?, en las mujeres que dieron de lactar. Un estudio italiano mostró una disminución del riesgo de hasta en un 50% en mujeres que dieron de lactar al menos por un año. A veces por el trabajo, por la vida moderna, ¿no?, se suspende el proceso de lactancia y la mujer no tiene un mayor riesgo de desarrollar cáncer de ovario. Otro factor importante son los quirúrgicos. Uno de ellos es la ligación tubaria. Si bien sirve también como método de planificación familiar en políticas sanitarias del Ministerio de Salud, también puede reducir el riesgo de hasta en un 35-50%, lo menciona la Sociedad Estadounidense del Cáncer. Hipótesis, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Hay disminución del flujo sanguíneo hacia los ovarios después de la ligación, disminución de la producción hormonal y de factores de crecimiento, disminución en la exposición del tejido ovárico a los mismos. Otro de ellos, o sea, acá solo se ligan las trompas uterinas, no hay resección de ninguna de órganos. El otro es la salpingo-ovarectomía bilateral, es decir, retirar trompas uterinas y ambos ovarios, ¿no? Entonces la paciente ya también entraría en menopausia. Por eso hay que analizar el riesgo-beneficio de cada procedimiento, no es solo por indicar. ¿Qué pasa aquí? Hay una disminución de posibilidad de cáncer de ovario, trompas uterinas o peritoneo hasta en un 85%. Esto se va a recomendar en mujeres de 35 a 40 años con un riesgo hereditario de cáncer de ovario, es decir, cuando hay mutaciones en los genes ya mencionados, BRCA1, BRCA2, MSH2, MSH6, ¿no? Y esto tiene que manejarlo un equipo multidisciplinario, porque la paciente ya va a entrar en una menopausia quirúrgica para minimizar los efectos adversos. ¿Qué pasa en una paciente en menopausia? No produce adecuada, no hay, hay alteración en el metabolismo del calcio, puede haber osteoporosis y un aumento de riesgo cardiovascular. Entonces, en aquellas pacientes que tienen mutaciones en estos genes mencionados, pero desean preservar la fertilidad, ¿no?, a través de la criopreservación, la preservación de los ovocitos,
¿qué se puede hacer? Salpingectomía bilateral, es decir, solo retirar las trompas uterinas y conservar los ovarios con un seguimiento seriado de cada 6 meses con mínimo con ecografía transvaginal. Otro, en estas pacientes, ¿no? Que, por ejemplo, si tienen su mamá, su abuela con cáncer de ovario, lo ideal es que reciban consejería o asesoramiento genético, realizar su árbol genealógico, es decir, averiguar la mamá, abuelas, tías, ¿no? Si han desarrollado cáncer de mama o cáncer de ovario. Ideal sería que se realicen estas pacientitas un test BRCA. ¿En qué consiste esta prueba? ¿No? La prueba BRCA es un panel de más de 16 genes, es un análisis de ADN del paciente por secuenciación de nueva generación para detectar mutaciones puntuales y pequeñas inserciones de lecciones en 18 genes. ¿Cuáles son estos genes? La TM, el BRCA1, BRCA2, PRIP1, CDH1, CHEK2. Adicionalmente, se puede realizar la técnica de de amplificación múltiple para los genes BRCA1, BRCA2 y EPCAM, para la detección de grandes deleciones y duplicaciones y la técnica de secuenciación, ¿no? Esto es importante porque permite detectar si hay mutaciones en estos genes y como sabemos que si hay mutaciones en BRCA1 o BRCA2, predispone un 70-80% a desarrollar cáncer de mama y un 40-60% a desarrollar cáncer de ovario. Bien, entonces ya vimos los factores de riesgo y los factores protectores. Bien, pero vemos que como este es un órgano intraabdominal, no es una neoplasia no accesible. No se puede detectar fácilmente. Y el diagnóstico, es decir, cuando la paciente ya tiene síntomas, ¿cuáles son los síntomas? ¿No? Como es un órgano intraperitoneal, puede producir trasudados, ¿no? Como la ascitis, implantes, y puede producir distensión abdominal, disconfort, dolor, disnea, palidez, etcétera, etcétera. Pero estos síntomas ya nos dicen que se trata de una enfermedad avanzada. Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no? Para poder prevenir? Estar atentos a estos síntomas, si bien son inespecíficos, mencionados ya, ¿no? Disconfort abdominal, náuseas, dispepsia, saciedad temprana, es decir, la paciente come, se llena rápido. ¿Por qué? Porque la tumoración está comprimiendo el estómago, lo comprime, a veces puede ser estreñimiento, es decir, no hay un síntoma específico que me diga que esta mujer está desarrollando cáncer de ovario. Y tardíos, distensión, el principal, las pacientes llegan a ir en norte, generalmente caracterizados por distensión abdominal, 3,3, un tumor abdominal palpable, dolor abdominal, trastornos urinarios por compresión, pérdida de peso, porque este tumor secuestra, ¿no? Disminuye el apetito, puede haber sangrado vaginal por compromiso, infiltración, ¿no? Del útero. Aquí, por ejemplo, ¿no? Vemos esta paciente que es de acá del instituto. Se tomó la foto, ¿no? Con su permiso. Como vemos, el abdomen, perdón, la paciente adelgazada, caquéctica y una amplia tumoración abdominopélvica que llegaba casi hasta la apófisis sigmoides, ¿no? Lo que esta paciente se operó y se retiró aproximadamente 6 litros, ¿no? De líquido cítico y una tumoración y salió cáncer. Pero evitemos, ¿no? Llegar o recibir así pacientes en el instituto. Por eso es importante la charla de este día, celebrando el Día de Prevención de Cáncer de Ovario, que debemos adoptar medidas preventivas, ¿ya? A través de estilos de vida saludables, ¿no? Como podemos ver aquí, amplia tumoración. Uno de ellos puede ser el chequeo de las pacientes a través de la ecografía transvaginal, ¿sí? Que si bien tiene una sensibilidad de 60-80%, es decir, la probabilidad de encontrar a los verdaderos positivos, es decir, a los verdaderos enfermos, que a través de un transductor endocavitario vamos a poder ver los órganos pélvicos, el útero y cómo están los ovarios según el grupo etario, ¿no? Porque no es igual de una paciente premenopáusica, perimenopáusica y posmenopáusica. Y hay múltiples índices de riesgos de malignidad para poder detectar masas anexiales. Masas anexiales, llámense de trompas uterinas, del peritoneo, ligamento ancho, de los ovarios. Están los criterios ecográficos, los principales son los IOTA, ¿no? Los índices ecográficos de malignidad, ¿no? Son algunos, aquí tenemos, ¿no? 5 benignos, 5 malignos, ¿no? ¿Cuáles son los índices? Los índices, los criterios ecográficos de malignidad, cuando es un tumor mayor de 10 centímetros, cuando es bilateral, cuando tiene un componente sólido, hay excrescencias internas, cuando hay tabiques más de 3
milímetros, cuando hay líquido libre o ascitis, cuando hay signos de compromiso peritoneal, cuando no hay calcificaciones, cuando hay el IP menor de 1, ¿no? El índice de pulsatilidad, como podemos ver acá, es decir, cuando capta Doppler, entonces ante estos criterios ecográficos, ¿no? Que lo manejan los radiólogos, debemos referir oportunamente a centros que manejan estas patologías, como en este caso, Macrorregión Norte, el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, ¿no? Aparte de la ecografía, tenemos a los marcadores tumorales. El principal, el CA-125, pero tampoco es que sea patognomónico o clásico o específico solo de cáncer de ovario, también se puede elevar en procesos inflamatorios, hasta la misma gestación, endometriosis, menstruación, etcétera. Por eso que todos los pacientes, un marcador no nos determina la conducta, sino nada más nos sirve como orientador. Hay que tomarlo, hay que evaluar al paciente en conjunto. El CA-125, que es una glicoproteína, tiene un significado anormal cuando hay niveles superiores a 35, y esto sería en caso de cáncer de ovario en tumores epiteliales, de estirpe epitelial. Dentro de ellos están los serosos, endometriosis, células claras, etc. Y dentro de los germinales, ¿no? Tenemos al FP, al beta-HCG, al LDH, que aumenta en tumores germinales, y dentro de los cordones sexuales, la inhibina A y la inhibina B. Por eso que ante una sospecha, ¿no? de una masa anexial, entonces debemos evaluar con una ecografía transvaginal Doppler, sería lo ideal, ¿no? Y un marcador tumoral mínimo, de acuerdo al grupo etario, un CA-125. Entonces, la conclusión es que podemos tomar de esta charla es que el cáncer de ovario es una de las principales dentro de los cánceres ginecológicos, es el de peor pronóstico, se diagnostica generalmente en estadios avanzados, es importante prevenir y se previene teniendo en cuenta los factores de riesgo para tratar de disminuirlos, que son el principal, el hereditario, el factor, se recuerdan que ocupaban 10%, y lo ideal sería asesoramiento genético, estudios de los genes BRCA1, BRCA2 para el síndrome mama-ovario, los síndromes de Lynch, MSH2, MSH6, los de Cowden, mama-ovario, la nuliparidad, ¿no? Y los factores de protectores que eran los anticonceptivos orales por más de 5 años, ¿no? La gestación, la lactancia, ¿ya? Y siempre es recomendable entonces estar atentos a esta patología, adoptar estilos de vida saludables, ¿no? A través de la dieta y ejercicio. Como vemos también, la obesidad es un factor de riesgo importante. Bien, esta era la charla que quería compartir con todos los presentes. Gracias por su atención. Si tienen alguna duda o pregunta, estamos llanos a responder. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Hay algunas preguntas que nos están indicando por el chat. Por ejemplo, doctor, ¿cuál es la diferencia entre folículo y quiste? Ya, bien, entonces, folículo, ¿no? Se refiere al desarrollo folicular para que termina, ¿no? En la producción del óvulo y a través y el cuerpo lúteo, o sea, el cuerpo ya degenerado. En cambio, quiste es una pequeña, ¿no? Formación con contenido líquido en su interior, ¿no? Y para poder detectar algún criterio de malignidad en estas lesiones, son benignas, ¿no? Se aplican los criterios ya mencionados, puede ser los criterios de IOTA o que son los europeos, los criterios americanos, los zorra. Muchas gracias, doctor. Hay otra consulta. Un cáncer germinal de ovario 3B por teratoma, ¿me podría explicar qué significa? Ya, el cáncer de ovario en estadio 3 generalmente es porque ya tiene implantes peritoneales, que puede ser en epíplon mayor, menor de 2 centímetros, pero que ya están por encima de la pelvis. Un estadio 2 es por debajo de la pelvis, perdón, un estadio 2 es en la pelvis y un estadio 3 ya es en cavidad abdominal. Y esto es importante diferenciar el estadio para poder determinar nuestras cirugías. Recordemos, hasta un estadio 2A es la cirugía de estadiaje de ovario, ¿no? Que consiste en múltiples biopsias, retiro del primario, y en cambio en la citorreducción es buscar o asegurar una cirugía citorreductora con
enfermedad nula o menor de 1 centímetro. Doctor, en base a la misma pregunta del cáncer germinal teratoma 3B, nos están consultando qué estudios se podrían pedir. En cánceres, el 3B estaría dentro del cáncer de ovario localmente avanzado. Lo ideal es ahí hacer un barrido imagenológico, es decir, las tomografías, tórax, abdomen y pelvis, para poder ver la extensión de la enfermedad. Y básicamente, como ya la enfermedad se instaló en el abdomen, para ver si no hay diseminación por contigüidad al líquido pleural, que ya nos cambiaría el estadio. No basta determinar si hay líquido o derrame pleural, sino hacer un block cell, es decir, hacer una toracocentesis, mandar ese líquido a block cell. Si no sale positivo, ya sería un 4A y el manejo sería diferente. Entonces, los estudios ideales no es para ver la extensión de la enfermedad a través de las tomografías de tórax, abdomen y pelvis, marcadores tumorales, ¿no? Como son beta-HCG, LDH, AFP, CA125, ¿no? Hematológicos, bioquímicos, serológicos, y prepararlos a la paciente para determinar si es que mi paciente va a citorreducción o a quimioterapia de primera línea, ¿no? Muchas gracias, doctor. Nos están consultando, ¿los implantes transdérmicos causan cáncer de ovario? ¿Cómo? No lo escuché, disculpe. ¿Los implantes transdérmicos causan cáncer de ovario? Bien, la pregunta no está muy clara, pero me imagino los implantes transdérmicos productores de hormonas, ¿no? Los parches que hay, ¿no? Actualmente. Como vimos, hay un factor de riesgo, son los factores hormonales, pero que son en base de andrógenos o de estrógenos, porque los anticonceptivos orales, por ejemplo, en base a progestógenos, es un factor protector. Básicamente, habría que ver en este parche transdérmico qué descarga hormonal tiene. Si sería en base a estrógenos, sí es un factor de riesgo. Gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Existe diferencia entre los anticonceptivos orales de progestágeno con la inyección trimestral de progestina para disminuir el riesgo de cáncer de ovario? Bien, hay estudios en base a método de planificación, a anticonceptivos, perdón, en base a progestágenos, pero en sí no se ha demostrado una diferencia significativa el método de aplicación, es decir, vía oral o intramuscular. Lo que sí ha demostrado eficacia es un riesgo de reducción del riesgo de desarrollar cáncer de ovario con el tiempo de uso continuo, ¿no? Con más de un año, un 11%, y más de 5 años, hasta un 30-40%, los anticonceptivos relacionados con progestágenos a reducción, ¿no? Del riesgo de desarrollar cáncer de ovario en un 30-40%. Es decir, se ha demostrado el uso de anticonceptivos en base a progestágenos, pero no hay una diferencia significativa si se aplica no vía oral o intramuscular. Y por eso decir que cada paciente es individualizado, ¿no? Gracias, doctor. Al ser paciente nulípara, ¿cuánto es el porcentaje de tener un cáncer de ovario? Ya, también lo dijimos, ¿no? En una paciente nulípara, el riesgo de cáncer de ovario se incrementa en un 20-30%. Y un factor protector es por cada gestación, ¿no? Un 11-13% disminuye el riesgo de cáncer de ovario. Gracias, doctor. ¿El ayuno intermitente de un periodo de 16 a 20 horas puede apoyar a reducir los síntomas del cáncer de ovario antes y durante su detección? Bien, interesante pregunta, pero el ayuno no se relacionaría con la exacerbación o la disminución de la sintomatología de cáncer de ovario, porque una paciente que ya tiene cáncer de ovario localmente avanzado, lo que va a producir el ayuno, ¿no? Va a ser aún la exacerbación, porque va a haber disminución de peso, ¿no? La masa, la paciente lo va a sentir más, la ascitis, es decir, todos los pacientes todas las sintomatologías se va a intensificar. Gracias, doctor. ¿El cáncer de ovario se puede curar? En estadios iniciales, sí, por eso es que se busca la detección oportuna, ¿no? Como vimos en el gráfico, en el IREN Norte, lo que vemos acá más es en enfermedad localmente avanzada, o en avanzado generalmente, que el tratamiento, si bien así no tenga cura, hay también el tratamiento con fines paliativos, es decir, para dar calidad de vida a estas pacientes, porque
pronóstico, el desenlace es fatal y es muy triste en estas pacientitas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Los anticonceptivos que indican para la aspiración de óvulos, ¿es indicado para es un indicador para desarrollo de cáncer de ovario? Habría que ver, como siempre, habría que ver, como les digo, la composición. Si está en base a estrógenos o combinados con progestágenos, sí sería un factor de riesgo, porque el factor protector es solo en base a progestágenos. O sea, depende de la composición si es que sí aumentaría la probabilidad de desarrollar cáncer de ovario, ¿no? Excelente, doctor. Ya no tengo más. Nos están diciendo que se refería al Implanon. Ya. Eh, Como sabemos, ¿no? Estos métodos de planificación son en base generalmente combinados, ¿no? Estrógenos, progestágenos. Y si una paciente quiere prevenir o desarrollar cáncer de ovario, tendría que buscar un método solo en base a progestágenos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Estamos también recibiendo a través del chat felicitaciones por la ponencia, que ha sido muy específica, muy clara. Gracias. Asimismo, también, como ya no hay más preguntas, doctor, agradecerle por el tema acerca de si se puede prevenir el cáncer de ovario. De parte del Departamento de Promoción de la Salud de la Dirección de Control del Cáncer, le agradecemos a usted y a su departamento por la participación que ha tenido a bien el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor José. Gracias por la invitación y siempre estamos llanos a colaborar en estos importantes temas de prevención. Gracias.